Porque las personas inteligentes no le dan tanta importancia a la vida social. A veces, parece que el mundo funciona en otra frecuencia. Las conversaciones se repiten, los intereses parecen superficiales y, de repente, la sensación de estar fuera de lugar aparece como una sombra. En medio de tantas voces, pocas tienen sentido. Y no se trata de arrogancia, sino de un desajuste natural. Mientras muchos buscan distracción, otros quieren profundidad. Pero, ¿dónde encontrar un espacio para eso? ¿Dónde está el equilibrio entre conectar con las personas y no perderse en relaciones vacías? Esta inquietud no es nueva. Grandes mentes de la historia ya pasaron por esto. Y Schopenhauer fue una de ellas. Para él, la soledad no era un problema, sino una consecuencia inevitable de la inteligencia. Quien percibe los engranajes detrás del funcionamiento de la sociedad a menudo siente que no pertenece a ningún lugar. Al fin y al cabo, gran parte de las interacciones son transacciones disfrazadas. Hay quienes hablan solo para ser escuchados, quienes se acercan solo por interés y quienes mantienen relaciones únicamente por miedo a estar solos. Y entonces surge un dilema. Alejarse parece la única salida, pero al mismo tiempo, hay un vacío en esa decisión. Porque, en el fondo, incluso las mentes más agudas necesitan intercambios verdaderos. Pero hay un problema. El pensamiento crítico, por sí solo, ya crea distancia. Cuestiona, desmonta ilusiones y expone contradicciones. Y eso no siempre es bien recibido. Mientras muchos aceptan las reglas del juego social sin cuestionarlas, quien observa desde afuera percibe que gran parte de él es una puesta en escena. Schopenhauer veía a la sociedad como un gran teatro, donde cada uno se pone la máscara que más le conviene. Pero quien ve más allá del espectáculo ya no puede entretenerse con la obra. Y entonces, la soledad parece un camino más natural. Pero, ¿realmente tiene que ser así? La cuestión es que el ser humano no está hecho para vivir aislado. Aunque le incomode el exceso de superficialidad, necesita conexión. El desafío está en encontrar el tipo adecuado de interacción, aquellas que no desgastan, que no exigen un esfuerzo inmenso para aparentar ser algo que no se es. Es como intentar superar una adicción. Alejarse de todo puede ser eficaz al principio, pero sin una estrategia, la recaída es inevitable. En el fondo, no se trata de cortar relaciones, sino de aprender a filtrar lo que realmente vale la pena. Y eso es un desafío. Quien busca el crecimiento personal y se sumerge en la filosofía siente, tarde o temprano, que las conversaciones triviales pierden su brillo. No porque sean indignas, sino porque ya no aportan nada. ¿Cuántas veces alguien se encuentra atrapado en círculos de conversación que giran siempre en torno a las mismas historias? ¿Cuántas veces se sorprende pensando en algo totalmente diferente, simplemente esperando el momento de irse? El problema no está solo en el mundo exterior, sino en el propio proceso de maduración intelectual que hace cada vez más difícil aceptar lo superficial. Y hay un efecto secundario de esto. Cuanto más se percibe, menos se tolera. Las contradicciones, las incoherencias, los juegos sociales, todo se vuelve más evidente. Incluso el dinero, que para muchos es un fin, comienza a verse solo como un medio. Para quien ya ha comprendido que acumular bienes no trae satisfacción verdadera, la búsqueda desenfrenada de estatus parece una pérdida de tiempo. Pero esta percepción, en lugar de acercar, tiende a alejar. Porque, al final, son pocos los que realmente quieren salir del círculo y simplificar su vida. La gran cuestión es, ¿hasta qué punto este alejamiento es saludable? ¿Hasta dónde la soledad es una elección y cuándo se convierte en un problema? Hay una línea muy delgada entre el deseo de mantener la propia esencia y la trampa del aislamiento total. Profundizar en el conocimiento puede ser liberador, pero también puede crear un abismo entre el pensador y el mundo. El equilibrio entre la soledad y la vida social siempre ha sido un dilema filosófico, y Schopenhauer tenía mucho que decir sobre esto. Pero antes de hablar sobre cómo lidiar con esta soledad, es necesario entender otro punto. ¿Hasta qué punto las relaciones sociales son genuinas o están basadas únicamente en el interés? La crítica de Schopenhauer a la sociedad. Hay algo curioso en las interacciones humanas. Muchos se reúnen, conversan, intercambian sonrisas, pero en el fondo, pocos realmente se conectan. La mayoría de las relaciones parecen seguir un guión silencioso. Saludar, hacer preguntas básicas, asentir, reír en los momentos adecuados. Pero, ¿y después? ¿Qué queda más allá de eso? Para Schopenhauer, la respuesta era clara, muy poco. Veía en la sociedad un gran juego de intereses, donde la sinceridad era un artículo raro y la superficialidad reinaba. Quien percibe esto siente una cierta incomodidad, como si siempre estuviera en el lugar equivocado, rodeado de personas que hablan mucho, pero dicen poco. Y la cuestión central es esta. ¿Cuánto de nuestras relaciones es auténtico? ¿Cuánto es solo convención social? Piensa en el dinero, por ejemplo.
En muchos círculos, es el verdadero vínculo entre las personas. El estatus que proporciona abre puertas, crea lazos y, en algunos casos, incluso define el valor de alguien dentro de un grupo. Pero cuando se elimina este elemento, ¿cuántos lazos realmente permanecen? La filosofía enseña que lo que tiene un valor verdadero no puede comprarse. Y esta percepción lo cambia todo, porque hace que uno cuestione quién está cerca por lo que eres y quién está solo por lo que puede obtener. Esto explica por qué muchos se sienten fuera de lugar. Quien busca el desarrollo personal no quiere simplemente formar parte de un grupo, sino encontrar un espacio donde pueda crecer. El problema es que pocos están dispuestos a cuestionar sus propias creencias, a salir de su zona de confort. Y cuando alguien empieza a ver más allá de lo obvio, a cuestionar hábitos, patrones y dogmas, ¿qué sucede? Se convierte en una pieza fuera del tablero. La sociedad prefiere la previsibilidad, lo que encaja, pero el pensamiento independiente hace lo contrario. Desafía, rompe patrones, crea nuevas perspectivas. Y eso incomoda, pero hay otro aspecto importante: la necesidad de pertenencia. El ser humano, por más cuestionador que sea, sigue buscando reconocimiento. Schopenhauer lo sabía, pero advertía: hay que tener cuidado de no moldear la propia identidad solo para encajar. Simplificar la vida, en el sentido filosófico, significa eliminar lo que no aporta, incluidas ciertas relaciones. Y eso exige valentía. Al fin y al cabo, ¿quién no ha sentido el peso de mantener conexiones que ya no tienen sentido? ¿Quién no ha notado que ciertos lazos existen más por costumbre que por afinidad real? Y esto no aplica solo a los amigos. En el mundo laboral, por ejemplo, la lógica se repite. Muchos se esfuerzan por parecer más sociables, más carismáticos, más interesantes, porque saben que eso puede abrir puertas. Pero, ¿cuántos realmente encuentran realización en esta dinámica? El deseo de encajar a menudo se convierte en un ciclo agotador, donde la esencia queda en segundo plano y la actuación social ocupa el centro del escenario. Pero, ¿hasta dónde vale la pena este esfuerzo? ¿Hasta qué punto nos estamos moldeando solo para cumplir con las expectativas externas? Quizás por eso algunas de las mentes más brillantes han preferido el camino de la soledad. No por desprecio hacia las personas, sino porque sabían que el tiempo y la energía son bienes preciosos. Elegir con quién gastarlos es una forma de respeto por uno mismo. En lugar de interacciones vacías, buscaban conversaciones profundas. En lugar de vínculos forzados, preferían pocos, pero genuinos. El gran error no está en querer conexiones, sino en aceptar cualquier tipo de compañía solo para llenar un vacío. Eso no es estar acompañado, es simplemente evitar la soledad. Pero hay un riesgo en esto. Al percibir esta dinámica, la tendencia puede ser cerrarse por completo. Y ese es un extremo peligroso. El equilibrio está en aprender a seleccionar sin aislarse, en encontrar a esos pocos que comparten los mismos valores. Porque, aunque la sociedad esté llena de relaciones superficiales, todavía existen quienes valoran la verdad, la lealtad y el crecimiento mutuo. Encontrarlos requiere paciencia, pero vale la pena. Porque, como bien sabía Schopenhauer, vivir entre muchos no significa, necesariamente, estar acompañado. Y esto nos lleva a una cuestión aún mayor. Si las relaciones sociales, la mayoría de las veces, son frágiles y basadas en convenciones, entonces, ¿qué es lo que realmente trae satisfacción? Si no es la cantidad de amigos, ni la posición social, ni los rituales vacíos de interacción, entonces, ¿qué hace que una vida valga la pena? Schopenhauer creía que la respuesta estaba en la búsqueda de la sabiduría, y esa es una idea que merece ser explorada. La búsqueda de la sabiduría en lugar de la popularidad. Es curioso cómo la sociedad parece recompensar más a quien es visto que a quien realmente tiene algo que decir. En un mundo obsesionado con el reconocimiento, es fácil confundir notoriedad con valor, pero son cosas muy diferentes. La popularidad puede abrir puertas, pero ¿realmente llena algo? Muchos persiguen seguidores, elogios y aceptación, pero ¿acaso estas conquistas aportan un sentido real a la vida? Schopenhauer siempre vio esta búsqueda como un error. Para él, el conocimiento y la introspección eran infinitamente más valiosos que cualquier tipo de validación social. La sabiduría no proviene del número de personas alrededor, sino de la profundidad de lo que se aprende y se aplica. Y hay un precio por esta elección. Quien decide recorrer un camino de reflexión y autoconocimiento, tarde o temprano, se da cuenta de que este viaje puede ser solitario. No porque rechace a las personas, sino porque sus intereses cambian. Es como alguien que decide simplificar su vida y se da cuenta de que muchas de sus preocupaciones antiguas eran artificiales. Lo que antes parecía esencial, estatus, validación, la necesidad de estar siempre rodeado de gente, ahora suena como una distracción. Schopenhauer creía que cuanto más profunda es la mente,
menos se satisface con conversaciones triviales o con la necesidad constante de aprobación. La popularidad puede ser un atajo hacia el reconocimiento, pero nunca será un camino hacia la verdadera realización. Esto explica por qué muchos se sienten fuera de lugar cuando comienzan a ver el mundo de manera más crítica. Las interacciones que antes parecían naturales comienzan a sonar forzadas, predecibles, vacías. ¿Has notado cómo algunas conversaciones siguen un guión automático? Preguntas estándar, risas forzadas, comentarios obvios. Es como ver una película que ya conoces de memoria. Cuando la mente empieza a cuestionar patrones y a ver más allá de las apariencias, la vida social puede volverse un desafío. Y entonces surge la pregunta, ¿vale la pena insistir en estas relaciones? ¿O sería mejor invertir tiempo y energía en aquello que realmente expande la mente? Y esta respuesta puede ser incómoda, porque, en el fondo, las personas buscan pertenecer. A nadie le gusta la sensación de estar siempre al margen. Pero hay una diferencia entre conectarse de verdad y simplemente encajar. Muchas veces, el precio de la aceptación es demasiado alto. La filosofía enseña que no hay nada más destructivo para el crecimiento personal que rodearse de las personas equivocadas. Y no se trata solo de malas influencias, sino de ambientes que consumen energía, de círculos que mantienen la mente girando en torno a preocupaciones inútiles. La gran cuestión es, ¿qué vale más, ser aceptado por todos o permanecer fiel a uno mismo? Schopenhauer defendía que la lectura, por ejemplo, era una de las formas más nobles de compañía. Creía que, en lugar de gastar tiempo tratando de encajar, era mejor estar en la presencia de los grandes pensadores de la historia. Y esto tiene sentido. Un buen libro puede ser más enriquecedor que muchas conversaciones superficiales. Si la mente necesita estímulo, ¿por qué desperdiciar tiempo con banalidades? Autores como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, por ejemplo, ofrecen reflexiones que han trascendido siglos, mientras que una charla trivial difícilmente deja algo significativo. La cuestión no es aislarse por completo, sino saber elegir mejor las influencias. Quien desea crecer necesita alimentar su mente con contenido que realmente aporte valor. Y esto aplica a todo. La búsqueda de la sabiduría no se reduce solo a leer y pensar, sino a vivir de acuerdo con valores más sólidos. Quien realmente desea crecer necesita aprender a decir no a lo que no aporta, al exceso de distracciones, a las conexiones que existen solo por conveniencia. El problema es que el mundo parece estar diseñado para lo contrario. Quien agrada es recompensado, quien cuestiona es aislado. Y ese aislamiento puede ser doloroso al principio. Pero, ¿vale la pena moldearse solo para ser aceptado? ¿O es mejor aceptar que no todos los caminos necesitan ser recorridos con una multitud? Al final, todo se reduce a prioridades. Si el objetivo es solo ser aceptado, el precio puede ser la propia identidad. Pero si el objetivo es crecer, entonces es necesario aceptar que este proceso puede significar perder algunos vínculos en el camino. Esto no significa vivir sin amigos o sin interacciones, sino entender que la calidad siempre importa más que la cantidad. Quien valora su propia libertad no puede ser esclavo de la opinión ajena. Y esta es una de las lecciones más importantes de la filosofía. Quien intenta agradar a todos, al final, no se agrada a sí mismo. La pregunta que queda es, ¿hasta qué punto vale la pena renunciar al propio camino para encajar en un molde que no siempre tiene sentido? Esta reflexión nos lleva a otro punto esencial. Cuando se empieza a ver el mundo de manera más crítica, ciertas interacciones no solo se vuelven superficiales, sino agotadoras. El peso de las contradicciones, las falsedades y los estímulos excesivos puede transformar incluso las relaciones más comunes en fuentes de desgaste. Y este es un dilema que muchas personas inteligentes enfrentan a diario. El cansancio mental y la sensibilidad intelectual. La mente que percibe más también carga más. Lo que para muchos pasa desapercibido, para algunos se convierte en un peso. Pequeñas contradicciones, palabras vacías, actitudes incoherentes, todo esto se acumula y desgasta. Y ese cansancio no proviene solo del exceso de información, sino de la dificultad de encontrar sentido en lo que hay a su alrededor. Schopenhauer ya decía que el sufrimiento de la inteligencia es precisamente ver aquello que los demás ignoran. La percepción aguda, que podría ser un don, se transforma en una carga. Porque cuando se ve demasiado, también se siente demasiado. Y eso puede ser agotador. La mayoría de las personas navega por la vida sin grandes reflexiones. Siguen el flujo, repiten patrones, evitan cuestionamientos que puedan generar incomodidad. Y está bien, así es como el mundo ha sido estructurado. Pero, ¿qué pasa con aquellos que no pueden simplemente aceptar las cosas como son? Para ellos, cada situación banal puede tener un peso filosófico. Cada interacción puede despertar preguntas profundas. ¿El resultado? Un tipo peculiar de fatiga, no física, sino mental.
Un agotamiento que proviene de la necesidad constante de entender, de analizar, de buscar coherencia donde muchas veces no la hay. Y el mundo moderno no facilita las cosas. Hoy hay estímulos por todas partes. Redes sociales, noticias alarmantes, exceso de opiniones. Es un bombardeo constante que no da tregua. Para una mente más sensible, esto es aún más agotador. Mientras algunos manejan este exceso de información de manera automática, otros lo absorben todo de forma intensa, sintiendo el peso de cada detalle. Y esto nos lleva a un dilema. ¿Cómo mantener la cordura en un entorno que exige atención todo el tiempo? ¿Cómo filtrar lo que vale la pena y lo que solo roba energía? El problema es que esta sensibilidad intelectual no elige hora ni lugar para manifestarse. Incluso en situaciones cotidianas, puede transformar algo simple en un análisis profundo. Una conversación casual puede convertirse en una reflexión sobre los patrones sociales. Una observación rápida puede abrir la puerta a cuestionamientos existenciales. Y lo que para muchos sería solo un detalle sin importancia, para alguien con una mirada más atenta, puede parecer una pieza clave para entender el todo. El cansancio no proviene solo del exceso de información, sino de la imposibilidad de apagar esa percepción constante. Aquí es donde entra la importancia de simplificar la vida. Si la mente ya carga un peso extra, entonces es esencial aprender a aliviar esa carga. Y eso comienza con elecciones conscientes. Una de ellas es reducir la exposición a estímulos innecesarios. Quien percibe demasiado necesita, de vez en cuando, desconectarse del ruido externo y conectarse consigo mismo. Esto puede significar limitar el tiempo en redes sociales, elegir mejor los contenidos que consume, buscar momentos de soledad. La cuestión no es aislarse, sino evitar el exceso de ruido. Al fin y al cabo, una mente cansada no puede reflexionar con claridad. Otro punto crucial es la calidad de las interacciones. Cuando alguien es más sensible al entorno, ciertos tipos de conversación pueden ser simplemente agotadores. Pequeños juegos sociales, comentarios superficiales, discusiones repetitivas. Todo esto puede drenar energía sin ofrecer nada a cambio. Schopenhauer veía esto de manera pragmática. Mejor estar solo que mal acompañado. No se trata de despreciar la socialización, sino de elegir mejor con quién se comparte el tiempo y el pensamiento. El verdadero crecimiento personal no ocurre en medio de multitudes, sino en interacciones que realmente aportan valor. Y hay otro punto muchas veces ignorado, la importancia del descanso mental. Quien piensa demasiado necesita pausas. Muchas veces, el cansancio no proviene de la complejidad de los pensamientos, sino de la falta de espacios entre ellos. Prácticas como la meditación, caminatas en silencio, momentos de ocio sin culpa pueden ser más eficaces de lo que parece. Existe la ilusión de que estar siempre absorbiendo información es algo positivo, pero en realidad, la mente necesita momentos de respiro para procesar lo que realmente importa. Un intelecto sobrecargado pierde claridad, y sin claridad, hasta la sabiduría se vuelve confusa. Pero hay un detalle importante. No basta solo con evitar lo que desgasta, es necesario buscar lo que fortalece. Quien percibe las incoherencias del mundo necesita encontrar anclajes que traigan equilibrio. Esto puede ser a través del arte, la filosofía, la escritura, buenas conversaciones. Cada uno necesita descubrir que recarga su energía mental. La clave está en no permitir que el agotamiento conduzca al cinismo. Porque cuando el desgaste se acumula sin solución, el riesgo es caer en la total desilusión, ver el mundo solo desde su lado negativo, perder la capacidad de encontrar belleza en lo que aún vale la pena. Y este es el punto central. Una mente afilada puede ser una carga, pero también puede ser una bendición. Todo depende de cómo se aprende a manejarla. Y ese aprendizaje pasa por encontrar un equilibrio entre absorber y filtrar, entre reflexionar y descansar, entre observar y actuar. Schopenhauer ya decía que la sabiduría está en comprender los límites de la propia energía. Y esta es una lección esencial, porque quien se sobrecarga demasiado, tarde o temprano, termina alejándose de todo. Y esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Aislarse es realmente la solución o existe una mejor manera de equilibrar introspección y vida social? Si existe un dilema que ha acompañado a la humanidad durante siglos, es este. ¿Hasta qué punto debemos adaptarnos al mundo y hasta qué punto debemos seguir nuestra propia naturaleza? Para quienes tienen una mirada más atenta, esta cuestión se vuelve aún más complicada. Después de todo, ¿qué hacer cuando se percibe que gran parte de las interacciones sociales son vacías? Cuando se entiende que muchas relaciones existen más por conveniencia que por afinidad, el camino de la soledad parece una alternativa lógica. Pero, ¿es realmente la mejor elección? Schopenhauer decía que el sabio aprende a bastarse a sí mismo, pero eso no significa que deba vivir aislado. Encontrar el equilibrio entre introspección y vida social puede ser la clave para una existencia más plena.
porque el aislamiento total puede ser tan perjudicial como la sobreexposición. El mundo es ruidoso, caótico, lleno de distracciones, pero también es donde ocurre la vida. Huir de él puede traer paz temporal, pero ¿esa paz realmente dura para siempre? ¿Cuántos no se han alejado de todo solo para descubrir que la soledad absoluta puede ser tan agotadora como la superficialidad social? Simplificar la vida es una excelente estrategia, pero simplificar no significa eliminar por completo. El secreto no está en rechazar el mundo, sino en aprender a interactuar con él de manera más consciente. Y esa conciencia pasa por lo que elegimos priorizar. Si la búsqueda es solo por aceptación, el precio puede ser demasiado alto. Moldearse para agradar a todos nunca ha sido una estrategia sostenible. El esfuerzo por encajar muchas veces exige renunciar a la autenticidad, y ese es un precio que pocos están dispuestos a pagar. Schopenhauer defendía que la verdadera libertad está en no depender de la aprobación ajena para sentirse completo. Pero, ¿eso significa vivir sin conexión alguna? ¿O existe un punto intermedio donde sea posible cultivar relaciones más auténticas y evitar el desgaste de las interacciones vacías? La verdad es que cada persona necesita encontrar su propio equilibrio. Algunos se sienten bien con pocas y buenas conexiones. Otros prefieren llevar una vida más recluida, invirtiendo su tiempo en la filosofía, el conocimiento y el crecimiento personal. Ninguna de estas opciones es incorrecta. Lo erróneo es creer que existe un único modelo de vida que funcione para todos. Lo importante es aprender a respetar la propia naturaleza. Si ciertas interacciones sociales parecen forzadas, tal vez sea momento de replantearlas. Si la soledad empieza a pesar, quizás sea hora de abrirse un poco más. La flexibilidad es una virtud que pocos cultivan, pero que puede transformar la forma en que se experimenta la vida. Pero eso no significa que la convivencia social deba aceptarse de cualquier manera. Si hay algo que debe evitarse, es la trampa de la presencia vacía. Estar entre personas, aún así, sentirse solo. Mantener relaciones por inercia, sin que aporten crecimiento. Permanecer en círculos sociales solo por miedo a salir de ellos. La filosofía enseña que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en interacciones que no tienen sentido. Y esto no es arrogancia, es una elección consciente. Cuando se aprende a seleccionar mejor en qué invertir el tiempo y la energía, la calidad de vida cambia por completo. Y si hay algo que Schopenhauer nos enseña, es que las mejores conexiones ocurren cuando no hay necesidad de máscaras. Relaciones basadas en intercambios genuinos, sin intereses ocultos, sin la necesidad de demostrar algo. Esas son las que realmente importan. El problema es que son raras. Pero, ¿acaso su rareza no es precisamente lo que las hace valiosas? En un mundo donde muchos hablan solo para ser escuchados, encontrar a alguien con quien compartir reflexiones auténticas es un privilegio. Y tal vez esa sea la verdadera meta. No rodearse de muchas personas, sino encontrar aquellas pocas que realmente tienen sentido. Por eso, en lugar de huir del mundo o rendirse completamente a él, tal vez la mejor estrategia sea aprender a moverse entre ambos extremos. Hay momentos para la soledad y momentos para la conexión. Momentos para cuestionar y momentos para simplemente vivir. Quizás el secreto no sea elegir entre uno u otro, sino saber transitar entre ellos con inteligencia. El desarrollo personal no consiste en cortar relaciones, sino en aprender a usarlas de la manera correcta. Y esa es una habilidad que pocos realmente dominan. La vida es un equilibrio entre introspección y acción. Un filósofo que nunca pone en práctica sus ideas vive solo en la teoría. Un individuo que se entrega por completo a las presiones sociales pierde su esencia. El ideal está en el punto medio. Encontrar un propósito, algo que realmente tenga sentido, algo que vaya más allá de la necesidad de ser aceptado. Porque, al final, la verdadera satisfacción no está ni en la soledad absoluta ni en la aceptación incondicional, sino en la libertad de elegir lo que realmente importa. Y ahora viene la cuestión más importante. ¿Cómo aplicar todo esto en el día a día? Si la soledad a veces parece el único camino, ¿cómo encontrar conexiones que realmente valgan la pena? ¿Cómo equilibrar introspección e interacción sin perderse en el proceso? Estas son preguntas que no tienen respuestas simples, pero que abren la puerta a una reflexión aún mayor. Porque, al final, entender todo esto no es suficiente. Hay que transformar este conocimiento en acción. Y el siguiente paso es precisamente ese. ¿Cómo encontrar la felicidad sin depender de factores externos? Muchas veces, parece que las personas inteligentes no se preocupan demasiado por la vida social. Y esto puede hacerte preguntarte, ¿acaso eligen este camino por sabiduría o por necesidad? Schopenhauer nos ayuda a comprender esta visión, pero hay un punto aún más profundo que debemos explorar. Y si te dijera que, además de alejarse de la vida social, los más inteligentes también deberían aprender a guardar silencio. Sí, hay una razón para ello,
y he dejado en la pantalla final un vídeo donde entenderás por qué Schopenhauer defendía esta idea. Quédate cerca, hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.